Después del altercado, un auto bajó desde la parte superior de la cueva encima de una plataforma de metal lentamente. En cuanto a quién estaba en ese vehículo, pues es más que obvio. Veo que se han divertido. Lo primero que los recibió al llegar fue esa voz que para Fabius era tan fastidiosa. Esa cosa siempre hablaba como si estuviera por encima de él, como si él fuera un simple tonto. ¿No la puedes silenciar? Fabius susurró a Guy, quien negó con la cabeza de inmediato. No, Sheila simplemente encontraría una manera de quitar esa restricción, es una bastante avanzada, ¿sabes? Por eso las IA son malas. Fabius renegó y simplemente se encogió de hombros sin poder hacer nada. La plataforma descendió tomando unos pocos momentos antes de llegar a la altura de la plataforma central. Al terminar, los oídos de los dos chicos fueron asaltados por otra voz, pero esta vez no tan calmada como antes. Viendo el cuerpo manchado de sangre de su hermano, Kelly saltó y lo vio con una extrema preocupación en su mirada. ¿Qué te pasó, maldito idiota? Te dije que era una mala idea hacer esto. ¿Y cómo te lastimaste? Es la primera vez que te lastimaste transformado. Aparte, ni siquiera sabía que Shizao se podía lastimar. La andanada de preguntas que siguió a su llegada mareó a un poco a Hamdon, que simplemente le tapó la boca para que no siguiera hablando. Cállate, niñita, estoy bien. El chico explicó mientras flexionaba su mano con calma. Estas pequeñas heridas no pueden dañar a un hombre tan genial como yo, además no me duele nada, es como si no pasara nada. Estirándose, Guy hizo una voltereta fácilmente enfatizando su punto. Estaba excelente y estas pequeñas cortaduras no eran nada para él. No lo sé, se ve grave. Kelly cuestionó aún preocupada, pero Guy movió su mano descartando esas preocupaciones innecesarias. Si tanto quieres ver cómo estoy, pues te mostraré para que dejes de fastidiarme. Con un ligero pensamiento, un torbellino rosa iluminó la oscura cueva y de inmediato Guy volvió a su forma humana con su ropa de civil intacta. ¿Lo ves? Estoy. Al instante de volver a ser humano, un mareo brutal recorrió su mente y el dolor que siguió fue tan grande que Guy en toda su vida nunca se sintió así. En momentos el azul de su chaqueta se tiñó de rojo y él perdió el equilibrio, casi cayendo al suelo sin fuerza. De buenas que Fabius lo atrapó de su chaqueta antes de que se pusiera peor. Eso fue una muy mala idea, Hamdon. El clon pensó mientras su cara cambió un poco de expresión. Olvidas, Hamdon, el pequeño detalle de que todavía eres un humano. El olor a hierro se extendió por el aire y Fabius sintió un poco de pena por él. Alzando su vista, el clon vio como la hermana del original empezaba a respirar con más dificultad. Sus manos temblaron y sus ojos se cristalizaron con un miedo reflejado en sus ojos. Tal era la intensidad de ese sentimiento que el clon lo sentía claramente, tan claro como una niebla que nublaba sus ojos. Ante la vista tan nueva, Fabius se quedó embobado sin saber cómo responder. Espera, sentir las emociones es normal, ya lo he hecho antes, pero esto es completamente diferente. Con un pensamiento conectó a la mente de la niña y rápidamente voces e imágenes aparecieron en su mente. Entre los sonidos e imágenes vio cómo ella trataba de repasar las formas de cómo podía salvar a su hermano y principalmente un resentimiento consigo mismo. Lo veía como que él hizo algo, como si él fuera responsable. Claro, no tenía sentido, pero su lado racional se había ido por la borda hace tiempo. Creo que debería de hacer algo, si no posiblemente las cosas se pongan difíciles. Con un pensamiento siguió sus instintos, su propia mente mostró imágenes, sonidos y sentimientos positivos como intentando contrarrestar esa negatividad, solo que para lo que Fabius era positivo, para los demás bueno, era un poco tenebroso. La euforía llenó el rostro de Kelly y su respiración se volvió más agitada. Kelly, Hamdon, no te preocupes. Fabius, aprovechando que la niña estaba más tranquila, empezó a hablar. Él estará bien. Señalándose a sí mismo, él mostró su anillo verde brillante con confianza. El anillo te cura, Kelly, tal vez porque tenemos energías diferentes. Mi curación es superior a la de Guy, Hamdon, pero no dudo que saldrá de esta. La niña, con emociones tan raras, tuvo su cara roja, una euforía demencial. ¿En serio, Fabius? Claro, Kelly, Hamdon, no lo dudes. Kelly respiró profundo y se forzó a relajarse. ¿Qué diablos hicieron? Una pelea de práctica. Fabius respondió casualmente mientras intentó poner a Guy sobre sus hombros, solo que sobreestimó sus capacidades. El peso del mocoso lo hizo tambalear y de inmediato se tuvo que transformar para no perder el equilibrio y caer junto a él. Un torbellino verde se materializó y la nueva forma del clon sostuvo a Guy con una mano casualmente, como si el niño no pesara nada. Con el niño en sus sombras, Fabius se acercó a Kelly y dio una media sonrisa en su rostro. Prometo que el mocoso estará intacto antes de que siquiera lo notes. Con su cara reflejando puro orgullo, su actitud mostró que la palabra fallar no estaba en su vocabulario. Estirando su mano, Fabius le dio unas palmadas en la cabeza de la niña, la cual se quedó de piedra como si no pudiera creerlo. Tú.
Oye, ahora curaré a Hamdon, así que te me cuidas. Pasando al lado de la chica, Fabius con Guy en su hombro camino hasta desaparecer del campo de visión de Kelly, y ahora sí podía pensar más tranquilo. ¿Ahora cómo te curo, niñato? Pensando durante unos segundos, Fabius tuvo una idea muy factible. Oye, mi energía verde me cura, pero no hay razón para que no cure a Hamdon. Apretando su mano, Fabius controló el poder en su anillo con su mente, forzándolo a materializarse en su mano. Su mano cubierta con su guante negro brillo de un verde brillante, reflejando ese brillo en sus ojos negros. Con esta idea en mente, Fabius avanzó rápidamente hasta entrar en su habitación en la cueva. Abriendo la puerta con fuerza, el clon puso el cuerpo inconsciente del niño en cama. Retrocediendo unos pasos, Fabius cerró los ojos y calmó sus emociones burbujeantes, quedando solo con su indiferencia cotidiana. Usando sus poderes mentales, analizó su cuerpo, específicamente su anillo. Este, con un 40% de poder restante, probablemente quede muy afectado por sus próximas acciones, pero ¿qué más da? No puedo dejar morir al niño desangrado así como así. Usando sus capacidades mentales, Fabius movió su energía tan indomable como tigre rabioso en su mano izquierda, que de inmediato brilló de verde intenso. Al energía feroz, como hizo todo lo posible por liberarse, luchado con toda su fuerza a su mandato, pero Fabius apretó los dientes y continuó el proceso sin ceder ante su poder. Extendiendo su mano derecha, tocó el pecho de Hamdon y usó sus poderes mentales para analizar el cuerpo del chico. Una imagen mental apareció en su mente, su cuerpo cubierto de heridas fue claro ante su mente, pero en especial una cosa, una luz que intentaba encargarse del problema. Los cortes, tanto profundos como leves, fueron curados a paso lento por una luz rosada calmada y tranquila como el agua, aunque el efecto de regeneración no era ni una milésima parte de rápido que era su luz propia. Efectivamente, se dijo Fabius sin mucha sorpresa ante tal vista. Su cuerpo, su energía lo está curando al igual que yo, aunque es muy lento, demasiado diría yo. Frunciendo el ceño, Fabius no supo si la energía rosa por sí sola podría curar al niño antes de que esté en verdadero peligro de muerte por pérdida de sangre. No puedo dejarlo a la suerte. Apretando con más fuerza sus dientes, él tocó al niño con su otra mano y hizo algo que nunca en su vida había hecho. Inyectar su poder en un cuerpo que no era suyo. La luz indomable se movió desde su mano hasta el cuerpo del chico, alojándose en sus células como una segunda naturaleza. En ese instante, en ese momento, la convergencia entre los poderes contrarios hizo que Fabius sintiera como si su mano se sumergiera en lava. Su cara se torció de dolor y instantáneamente se puso más pálida que de costumbre, con su tez verde y blanca, haciéndole ver más como un fantasma que como humano. Creo que no debía hacer esto sin previa experimentación. Con su mente un poco arrepentida, Fabius no se detuvo y solo ignoró el dolor mientras analizaba el proceso más detenidamente. En su mente una imagen asombrosa se materializó casi como un espectáculo de fuegos artificiales. El rosa y verde convergieron como el fuego y el agua, como el yin y el yang, sin ser amigos pero tampoco rivales. Aunque todo era equivalente. No solo el cuerpo de Guy cambió, sino que el suyo propio también. Al perder su luz, la luz de Guy convergió en él, siendo extremadamente tranquila y manejable, apagando un poco el tremendo dolor que estaba sintiendo su mano. Al recibir ese poder externo, la apariencia de ambos chicos cambiaron visiblemente. El cabello de Fabius, con multitud de mechones verdes, creció uno más de la nada, pero de un color rosa chillón. Aparte, en el cabello rojo de Guy, creció un mechón verde negruzco, sobresalía como un pulgar dolorido en su melena roja. Con ese empoderamiento externo, el cuerpo de Guy se curó a una velocidad trascendente. De inmediato sus heridas se cerraron como si nunca hubieran existido y nueva sangre reemplazado la perdida de instantáneamente. Retrocediendo unos pasos, Fabius se miró las manos atónito y luego se jaló un poco el cabello extremadamente largo, notando ese mechón rosa, uno que no pintaba nada en su cuerpo actual. No me la contes, tengo su poder y él tiene el mío. Señalando el pelo de Guy y luego el suyo, Fabius abrió sus ojos como platos, sorprendido más allá de las palabras. Tal conclusión fue cuanto menos sorprendente. Apretando sus puños, Fabius se sintió más físicamente más fuerte y con una energía que parecía inagotable. Su poder como mínimo se duplicó, posiblemente la luz rosada de Guy lo fortaleció a este grado, lo que significa que Guy, al tener su luz verde, tendría facultades mentales superiores y, como se pudo ver hace un momento, una regeneración superior. Esto era sorprendente y muy inesperado, pero también una excelente noticia. Reprimiendo a la fuerza sus nuevas emociones burbujeantes, el clon se recompuso y se limitó a ver el cuerpo de Guy con detenimiento. Su energía propia terminó de reparar el cuerpo dañado del chico, pero desgraciadamente, como en su caso propio, ese poder se disipó en el aire bastante rápido, abandonando su cuerpo justo después de curarlo.
Cuando su poder se acabó, el pelo del chico volvió a ser rojo negruzco. Al final todo fue como si hubiera sido un sueño. Pero él mismo era la prueba de que no fue un sueño. Estirando viendo sus manos, Fabius se alegró con una sonrisa torcida en su rostro. Entonces estos poderes no es tan simple como creía, ¿eh? Abriendo su mano, movilizó en su cuerpo ese poder rosado tan calmado como el agua, todo lo contrario a su luz verde, que era indomable como una bestia. En su dedo derecho un brillo rosa fue invocado completamente diferente a su verde habitual. El nuevo poder cuanto menos fue una novedad. Esta nueva experiencia fue reveladora, pero una lástima que no duró mucho. Su anillo se secó y luego volvió a una forma humana básica, solo que tenía un mechón rojo negruzco en su cabeza, al igual que Guy hace unos momentos. Fabius se rió a carcajadas sin estar en lo más mínimo molesto por su situación actual. Tantas posibilidades, tanto que hacer y tan poco tiempo. Mi poder psíquico evolucionó, el poder de mi anillo evolucionó y ahora tengo la capacidad de absorber el poder del original y fortalecerme aún más. Riendo aún más, la emoción de Fabius explotó como un volcán, teniendo unas ganas brutales de pelear con alguien ahora mismo. Si definitivamente reencarné en el mundo equivocado. Sonriendo con ironía, Fabius negó con la cabeza entre risas. Mi espíritu pertenece a Dragon Ball y nadie me lo puede negar. Con sus pensamientos alocado, Fabius al final se sentó en la esquina de la cama y pensó en cómo aplicar sus nuevos poderes a futuro. Perdido en sus pensamientos, el tiempo pasó bastante lento y luego de unas cuantas horas de espera, Guy se despertó lentamente sintiéndose una picazón brutal en su cuerpo. El original se sentía como si lo hubieran envenenado, teniendo ligeras convulsiones en su cuerpo y, más importante, sentía como debajo de su ropa habían ronchas en su piel, siendo el origen de su picazón. El muchacho vio rápidamente a sus alrededores, notando a su doble exacto y luego a su cuerpo intacto, o bueno, más o menos, antes de comprender todo lo que ocurrió bastante rápido. ¿Tú me curaste? Sin molestarse en voltear la mirada, Fabius asintió casualmente. Sí, Hamdon. En ese breve altercado la situación quedó clara. Guy se movió aún con su cuerpo manchado de sangre y malestar, aunque la sangre hace tiempo que se había secado en su piel, empeorando ese sentimiento tan extraño y horrible en su mente. Guy de inmediato al sentarse frunció el ceño al ver cómo había manchado el colchón blanco puro con su propia sangre. Primero, perdón por la mancha y cómo. Simplemente aceleré tu curación con mi poder. Fabius dijo mientras señalaba el mechón rojo en su pelo verde. Nuestro poder es contrario, Hamdon, pero se complementa. Yo di y tú me das y ambos nos potenciamos así de simple. A mí me hizo físicamente más fuerte y a ti aceleró tu regeneración. ¿Qué? Un grito salió de la boca de Guy y rápidamente analizó su cabello buscando rastros de verde en su preciado cabello desesperadamente. En su mente, si es que poseía verde en su tan hermoso rojo, tendría ganas de llorar. Ya se acabó mi poder en ti, estúpido, los cambios en tu cuerpo acabaron. Rodando los ojos, Fabius no vio cuál era el sacrilegio en tener el cabello verde, o sea, según él era un buen color. Uf, qué suerte. Guy se limpió el sudor imaginario de su frente, aunque dejó el tema rápidamente para analizar lo que significaba tales palabras. Inyectar su poder, ¿eso es siquiera posible? Esto no tenía sentido, pero no es como si pudiera hacer mucho al respecto. Un suspiro salió por su boca y Guy miró con una expresión arrepentido a tu clon. Lo siento. Sin reaccionar, Fabius siguió sin verlo, aunque sus orejas se movieron un poco prestando atención. Tienes razón, hay tantas responsabilidades, tanto que hacer y he fallado en todo lo que debo hacer. Mi tía no sé por qué me dio, o siquiera era yo quien debía tenerlo, y no es como si pudiera preguntarle, pero tal vez pueda hacerla sentir orgullosa, incluso si yo nunca estuve destinado a usarlo. Tú y Kelly, todo lo que dicen de mí es verdad. Eres un mocoso. Fabius interrumpió a secas. Pero eso no es excusa, no sigues las indicaciones de tus amigos, actúas por ti mismo sin pensar en los demás y eso casi te mata el día de hoy. En vez de hacerle caso a tu hermana, te destransformaste y casi mueres por la pérdida de sangre. Girando ligeramente su cara, vio a Guy con el rabillo de su ojo derecho con severidad. ¿Entiendes ahora a lo que me refería? Sí. ¿Y ahora qué harás a futuro? Escuchar un poco a mis amigos y pensar antes de actuar. Parpadeando con sus ojos negros, Fabius revisó los pensamientos de Hamdon buscando alguna evidencia de mentira oculta en él. Pero extrañamente el niño estaba verdaderamente arrepentido. Al parecer esa pelea y su estado tan grave le dio un escarmiento muy fuerte, más de lo que él pudo imaginar en un principio. Ok. Con una voz relajada, Fabius respondió mientras se reclinaba en la pared al lado de su cama, sintiendo un poco como el sueño invadía a cada momento su mente. Oye, creo que tengo algo que hacer y me tengo que ir, aparte esto se ha vuelto un poco incómodo. Parándose de un salto, Guy con una sonrisa algo forzada tocó el hombro de su clon con su mano derecha.
Y bueno, manche tu cama con mi sangre, jaja, si quieres puedes dormir en mi cuarto hasta que limpie esto. Si insistes, Guy Hamdon. Llámame Guy. Ok, Guy Hamdon. Lanzando otro bostezo, Fabius se puso de pie y caminó hacia la puerta, deteniéndose justo antes de salir de la habitación. Nos vemos mañana, Guy. Claro, Fabius. Al momento de despedirse, Fabius avanzó y con un ligero movimiento cerró la puerta tras de él. Un bebé de 3 días de vida me dio una lección, qué chistoso. Riendo en voz alta, Guy se tuvo que detener ya que esa picazón tan intensa volvió a atacarle, esta vez con más fuerza que nunca. Negando con la cabeza, Guy bajó la mirada y viendo su ropa tan destrozada y manchada de rojo. Uy, lo mejor sería botar esta cosa antes de que mi madre se entere, o si no hasta aquí llegue. En un tiempo indeterminado el mundo se sumió de noche antes de que el día volviera a tomar su lugar. En la casa de los Hamdon, una familia normal, cuanto menos estos se reunían en la cocina listos para desayunar en familia. En la mesa un hombre de media edad leía un periódico mientras se sentaba en una silla de madera. El hombre, quien vestía solo con una camisa y un pantalón blanco, era muy parecido a Guy Fabius, solo que siendo una versión mayor de estos, pero con el cabello marrón puro, no rojo ni verde. Esta vez sí es muy feo. El hombre murmuró en voz baja. En esta época bastante atrasada en el mundo en general, el internet y las noticias enviadas por ondas de radio no ha reemplazado del todo el viejo periódico de papel puro. De vuelta al hombre, vio una noticia donde se mostraba una impresión de un edificio destrozado y 2 borrones chocando entre sí, posiblemente 2 objetos tan rápidos que la cámara no podía seguirle el ritmo. ¿Lo puedes creer, cariño? Resulta que hay 2 Shizaui destruyeron el colegio de los niños, como siempre los vigilantes tan destructivos y poco eficientes. A una distancia algo lejana, una mujer de cabello rojo estaba en la cocina preparando el desayuno para sus hijos. Sí, ajá. En un mundo donde había gente tan sobrenatural, la destrucción de 1 o 2 edificios no era una noticia nueva para el ciudadano promedio. La voz de la mujer llegó a los oídos del hombre, quien continuó despotricando en voz alta. Hay 2 vigilantes, esta tipa siempre con sus cosas raras. Primero, Shizao rejuvenece de forma misteriosa y ahora se supone que tiene una hermana gemela o algo así. ¡Qué ridículo! M. Cuando el hombre terminó de hablar, unos pasos sonaron y una voz se escuchó de imprevisto. ¿Verdad, papá? El mundo actúa de formas misteriosas. Sin previo aviso, Guy entró con un pijama puesto y con sus ojos ligeramente rojos y con un sueño que parecían 2. En toda la noche Hamdon tuvo problemas para pegar el sueño y para peor, tuvo fuertes dolores y algunos calambres en todo su cuerpo. Él no sabía el por qué y tuvo que ir con Sheila para explicarle la situación. La IA lo escaneó y dio un análisis sorprendente. Para que se entienda, la energía de Shizao viene de la energía natural del mundo, de las plantas, de los animales y de la pureza del mundo, mientras que la energía verde de su clon proviene de un origen contrario, una energía antinatural. Las toxinas, la radiación y contaminación, todo lo contrario a sí mismo. Para dejarlo corto y conciso, él está sufriendo por tener la energía negativa con un cuerpo acostumbrado en la positiva por primera vez. En cuanto a cómo se sentirá su clon con un cuerpo acostumbrado a la energía negativa con energía positiva, Guy no tenía la menor idea, aunque ojalá y no la pase tan mal. Sí, hijo, por eso no me gustan los vigilantes, son impredecibles y nunca sufren las consecuencias de sus actos. Perdido en su propio mundo, su padre, Baxter Hamdon, siguió hablando con nadie en particular. Bostezando del puro cansancio, Guy se rascó su cuerpo mientras caminaba hasta sentarse en una silla elegida al azar a esperar el desayuno. Ay Dios, juro por mi vida nunca más recibir la energía de ese maldito, si curo mi cuerpo sin cicatrices ni nada, pero los efectos secundarios son muy pesados. Negando con la cabeza, Guy simplemente dejó de pensar tanto en ese problema y pasó en el nuevo que tenía ahora. Mientras divagaba, su madre Doorsa Hamdon entró al comedor con unos platos en mano. Sin decir nada, la mujer sonrió y entregó el plato al padre y por último al hijo, haciéndole volver de su ensoñación. Gracias, mamá. De nada, mi niño, pero trata de acostarte temprano la próxima vez. Antes de que pudiera responder, Doorsa alborotó su cabello rojo negruzco antes de irse de nuevo a la cocina. No pude ni ocultarlo. Sonriendo por lo perspicaz de su madre, Guy miró el plato con interés. Huevos fritos, tostadas y jugo de naranja, un desayuno típico en cualquier casa común en este país. Alzado la mirada, él vio a su padre demasiado ocupado leyendo el periódico para prestarle atención, y bueno, su madre ni siquiera estaba a la vista. Sin muros en la costa, sacó de su ropa un tupper de plástico y en un movimiento rápido guardó la comida antes de volver a ocultarlo debajo de su atuendo, como si no hubiera pasado nada. El chico bebió el jugo de naranja restante de un tirón y luego gritó a su madre para que le trajera más comida. ¿Que ya acabaste tan rápido?
La voz de su madre sonó desde la cocina un poco sorprendido y Gai solo se limitó a sonreír ligeramente como si acabara de hacer una travesura, aunque esta vez era por una buena causa. Los minutos pasaron en la cocina y lo único ruido que resonaba en el lugar era el parloteo incesante de su padre y el ruido de la cocina de su madre. En eso alguien entró por la puerta un poco más tarde que de costumbre. Girando ligeramente su vista de su plato, los ojos de Gai cayeron en los de su gemela, la cual parecía atónita de verlo. ¿Estás bien? Ella habló, pero de inmediato se tapó la boca al recordar el pequeño detalle que sus padres estaban cerca. Sí, estoy vivito y coleando. Con una sonrisa algo forzada, el recuerdo del dolor aún estaba vivido en su mente, eso cuanto menos el peor sentimiento que pudo experimentar en su vida, y eso que fue breve. Gai no podía imaginar que se sentiría experimentarlo por más tiempo. Kelly lo analizó con la mirada y al verlo también no pudo evitar que recuerdos se materializaran en su mente. ¿Cómo lo hizo? Ella pensó, pero de momento no era ni el momento ni el lugar para hablar. En silencio se sentó en otra silla cerca de su hermano y trató de controlar sus emociones, intentando mantener una cara lo más relajada posible, aunque era extraño ver a Gai también. El niño que antes parecía moribundo estaba como si nada. No obstante, Kelly notó como de vez en cuando se rascaba el cuerpo con fuerza y a veces se le notaba cierta incomodidad. Entrecerrando los ojos, la preocupación se extendió por sus ojos y ahora más que nunca quería saber qué diablos pasó. El caso: luego de un rato de pasar tiempo en familia, Gai se despidió de sus padres y luego se fue sin despedirse, caminando a paso rápido como si tuviera algo sumamente importante que hacer. Su hermana, incluso sin terminar de comer, se paró y lo siguió de cerca, aún preocupada. En las escaleras donde sus padres no los escuchaban, ella habló histérica. ¿Qué ocurre, maldita sea, Gai? Te vi así y ahora estás tan bien, ¿y a dónde vas con tanta prisa? Jalando su cabello, Kelly preguntó con exasperación. Deteniéndose en su lugar, Gai suspiró y luego de un poco de duda habló sin mirar atrás. La verdad, me encantaría explicarlo todo, pero no quiero hacerlo dos veces. Lanzando una mirada cansada, Gai empezaba a ver cómo las cosas se complicaban a cada momento. ¿De qué hablas? ¿Cómo que no quieres explicar dos veces? Tú solo sígueme. Dando unos pasos, el original continuó su camino con su preocupada hermana detrás. Al llegar a la puerta de su habitación, Gai la abrió sin dudarlo, dejando ver lo que estaba tras de él. La habitación, no muy bien cuidada, estaba a oscuras, aunque el sonido de una respiración era audible por el ambiente. Confundida de escuchar tal cosa, Kelly avanzó y rápidamente prendió las luces del cuarto para ver quién diablos estaba ahí. Al instante, cuando la oscuridad abandonó la habitación, una cabellera verde sobresalió de las sábanas con unos ligeros quejidos. Se escucharon como si alguien estuviera quejando en voz baja. «Luz, ¿qué hora es?» Una voz algo ronca se escuchó mientras, como un vampiro ante la luz del sol, Fabius se levantó con sus manos tapando sus ojos y su piel, como la de un zombi, reflejó un poco la luz del sol. La boca de Kelly se abrió como si no pudiera creer lo ocurría, pero al instante un miedo brutal pasó por su mente. En ese momento tembló, pero al ver a su hermano a su lado, tuvo el suficiente valor para seguir adelante, aunque recordado cómo quedó después de esa prueba de campo, como que las cosas no estaban tan controladas como imaginó. Por fin te levantas, son las 9 de la mañana. Gai dijo, y Fabius se quitó la sábana de la cara, dejando ver un pelo verde negruzco puro sin rastro del rojo anterior. 9 de la mañana, ¿me levantas a esa hora un domingo? Estás loco, Hamdon, déjame dormir otro lado. Fabius exclamó mientras estiró un poco su cuerpo, despertándose del todo luego de unos instantes. El encarnado, cuando volvió a sus cabales, analizó su cuerpo con sus nuevas capacidades mentales. Como es obvio, su anillo volvió a recargarse por completo, aunque esto no era una novedad. Con más concentración, Fabius buscó esa energía rosa que absorbió de Hamdon, aunque no había rastro de él en su cuerpo. Frunciendo el ceño, Fabius se replicó al no analizar ese poder cuando tuvo la oportunidad, pero ¿qué más da? Extendiendo su mente al tope de forma inconsciente, su rango cubrió por completo toda la casa de los Hamdon, pudiendo sentir los pensamientos de los presentes con claridad. Aunque claro, esto no era su límite, solo que más allá los pensamientos que le llegan son difusos y con muchas interferencias, por lo tanto solo sería útil como un radar. Tocando su mentón, Fabius recordó lo acontecido en su primer combate con Gai, cuando casi se muere por el ataque de la mocosa esa. Fabius, inconsciente la primera vez que despertó sus poderes mentales, tuvo un rango mucho más trascendental que el actual, prácticamente no había punto de comparación. ¿Esto significaba que cuando estaba inconsciente su poder fue mayor? Esto era loco, pero por el momento es la única explicación que podía imaginar, pero las cosas no parecían tan simples. Sin embargo, con su falta de información había poco por teorizar. Negando con la cabeza, se reincorporó y vio a los niños con curiosidad.
¿Ocurrió algo o por qué me despiertan tan temprano? Mal agradecido. Inesperadamente Fabius vio como una caja de plástico transparente voló hacia él pero casualmente lo atrapó sin esforzarse. Cuando su mano sostuvo firmemente la caja, se sorprendió un poco por sus reflejos, pero rápidamente vio la caja con curiosidad. ¿Comida? Los ojos negros de Fabius no reflejaron nada pero la duda pasaba por su mente sin saber cómo reaccionar. Su orgullo tan grande como era no le permitía aceptar esta ayuda sobre todo cuando que esto probablemente venga de los padres de su doble. Imaginándose como una especie de parásito para esa gente era tan humillante para su orgullo que su mente le dio un rotundo no como respuesta. Fabius frunció el ceño y de hecho estaba pensando en rechazarlo hasta que vio los ojos severos del mocoso fijos en los suyos. Come rápido, hay mucho que hablar. ¿No, Rosita, por quién me tomas un indigente? Yo no acepto tus limosnas. Oye, maldito verde. Con una ira Guy se crujió los nudillos amenazadoramente. Me diste una lección antes, ahora yo te doy una, deja esa maldita ego desmesurado y acepta esa mierda ahora mismo. No es una cuestión de arrogancia, es de principios. Entrecerrando los ojos Fabius de repente cayó en cuenta que era la primera vez que veía a su doble verdaderamente enojado, lo cual era un poco innovador cuanto menos. ¿Qué me importa tus principios? Come de una vez. Alterándose el anillo de Guy brilló en rosa y la cara indiferente de Fabius vaciló un momento y por primera vez se replanteó si debía aceptarlo, pero pensándolo bien el chico de la cafetería le había regalado comida hace no mucho tiempo, entonces hacerlo una segunda vez no sea tan malo. Mirando la comida Fabius se decidió que por el momento dejaría pasar esa falta en sus principios, aunque eso no pasara una tercera vez nunca jamás. Abriendo la cosa esa Fabius comenzó a comer con una cuchara de metal dentro de la caja al lado de la comida y Guy volvió a tener una actitud calmada y por coincidente su anillo dejó de brillar. ¿Ves? No era tan difícil. Avanzando Guy se sentó en la cama al lado de su clon e hizo un gesto a su hermana para que lo siguiera. Ella dudó en acercarse, el miedo que provocaba Fabius era demasiado profundo como si viniera directamente de su sangre. ¿Por qué pasa esto? Con precaución Kelly avanzó paso a paso y se sentó en la otra punta de la cama alejada lo más posible del clon. Empezaré hablando yo. Guy inició y luego empezó a hablar sobre lo que aprendió de Sheila. Lo de las energías negativas, de cómo fue curado y la naturaleza venenosa del poder de Fabius. Kelly al escuchar tal cosa se sorprendió muchísimo tanto que apenas si podía creerlo. En cambio Fabius ni siquiera cambió de expresión, solo continuando su comida a paso lento sin impresionarse en absoluto por la nueva información. Y eso aparte, cuando me curaste me sentí mal, como muy mal según Sheila. Mi cuerpo acostumbrado a la energía positiva tuvo rechazo con la negativa y posiblemente si me hubieras dado más las cosas podrían ser más graves. Fabius asintió procesando toda la información en segundos antes de responder casualmente. Tiene lógica, tú no naciste en ácido, lo que significa que el poder negativo te afecta un poco, pero no creo que sea tan grave como esa máquina dice. Extendiendo mano el clon explicó con seriedad. Si mi teoría es cierta, el poder negativo cura a quienes son afines con él como tú y como yo, pero posiblemente dañe a humanos normales como tu hermana o ese amigo tuyo que se me olvidó su nombre. Pero eso no tiene lógica. Katy interrumpió, pero Fabius ya esperaba la pregunta de la niña por haber leído su mente de antemano. Si ya sé por qué lo negativo cura en vez de lo positivo. Es simple, el poder rosado aumenta las capacidades curativas básicas de las células, lo vi con mis propios ojos, pero el poder negativo quita las barreras naturales y cura de una forma diferente. Con su mano extendida Fabius señaló su cuerpo, Fabius explicando cual profesor. Es como un cáncer controlado, niña, no hay límites, solo pura división semicontrolada, por eso es tan rápida, al menos en los afines. Ya entiendo. Kelly asintió y giró la cabeza para no ver más tiempo del necesario al clon. Como sea, es raro que tú sientas efectos secundarios al compartir nuestro poder. Fabius mencionó ese detalle extraño mientras sentía su cuerpo sin ninguno de los síntomas explicados por Guy. De hecho era todo lo contrario, él se sentía mejor que nunca. Amiga y Hamdon, el poder positivo, me ayudo, me siento bastante mejor que de costumbre. Con esto de repente Fabius anheló experimentar con el poder rosa lo antes posible. Guy por otro lado asimiló la información y luego mostró en su cara algo de envidia, limitándose a solo suspirar con algo de fuerza como reflejando su desespero. Oye Guy, cambiemos de poder, quiero hacer algunas pruebas. Cuando las palabras de Fabius cayeron, Guy se puso tenso y respondió instantáneamente. No, y no, jamás volveré a tener esa cosa en mi cuerpo, me duele todo y me hace sentir incómodo, aparte incluso si no me mata, quién sabe. Me podría pasar algo más grave aún. Aguantando la risa, Fabius ya esperaba tal reacción esperada. Ok Hamdon, no te preocupes, no importa.
Moviendo su mano casualmente el clon terminó su comida y dejó la caja de plástico en el cajón al lado de la cama rápidamente y se dio unas palmadas en la ropa para limpiar un poco las migajas que quedaron en su ropa. Levantándose de la cama, Fabius se estiró haciendo crujir su cuello con un ruido sordo. «Qué extraño, ¿así se siente estar bien?» «Impactante», Fabius murmuró y su doble se molestó un poco. «Qué bien por ti, no todos tenemos esa suerte». Guy maldijo a este suertudo solo para cruzarse de brazos mirando a otro lado. «¿Y tú ahora, Fabius, qué harás?» Kelly se armó de valor y preguntó con precaución. Un poco sorprendido, Fabius vio a la niña y se tomó unos buenos minutos dándose cuenta de que estaba un poco vacío en cuanto a ideas. «Bueno, supongo que por el momento me limitaré a ayudar a Hamdon Kelly. Pero si te refieres ahora, no sé». Suspirando, el clon se rascó la cabeza con molestia, estos vacíos en su mente que aparecen de vez en cuando no le daba más que dolor de cabeza. La chica se sorprendió un poco y recién empezó a comprender que él no era una persona normal. Era un clon que nació hace no mucho tiempo sin amigos, sin familia y sin ninguna aspiración en la vida. Su cara reflejó un poco de pena, sintiendo un poco de tristeza por el clon. ¿Es en serio?, Kelly preguntó al reunir un poco de valor con Fabius, asintiendo con la cabeza de inmediato. «Mocosa, es el primer día de mi vida que no tengo que correr por mi vida, pelear con alguien o escapar de un monstruo que casi me dejó paralítico, entonces se siente raro tener tiempo libre. Eso es triste». Kelly pensó, pero guardó esas dudas y pensamientos en el fondo de su mente. Fabius recorrió la habitación con su mirada mientras pensaba un poco. «Hamdon, ¿y tú qué harás?» «Oh sí». Guy abrió un poco los ojos de sorpresa. «Oh bueno, sí, pero eso no importa, tenemos cosas que hacer». Levantándose también, Guy no tenía ganas de lidiar con esos problemas tan triviales por el momento. «Necesitamos pensar en todo esto, somos destructivos y debemos cambiar si es que de verdad nos tomamos en serio esto». «Bueno, mocoso, admiro que te tomes un poco más en serio tus responsabilidades, pero considero que olvidas algo más». Caminado hacia un perchero clavado en la pared, el clon tomó su sudadera colgada en esta y se la puso lentamente. «Hay que trabajar, hay que comer y hay que descansar. Tómate un momento, mocoso, sufriste bastante estos días, mereces tener un tiempo a solas para pensar». Confundido, Guy no entiendo qué diablos decía este tipo. Primero casi lo matan para que se tome más en serio las cosas y ahora le dicen que descanse. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Me estás jodiendo, Fabi? Fabius se sorprendió un poco por el apodo, pero igualmente negó con la cabeza con seriedad. «Para nada, Hamdon, te estoy diciendo una obviedad, algo elemental que debes saber si es que deseas tener una vida heroica y civil balanceada sin perder la cordura en el proceso». Arreglando su ropa, Fabius le dio la espalda al dúo de hermanos y caminó directamente hacia la ventana de la habitación. «Te lo repito, tómate este día libre y mañana veremos cómo podrías cumplir tus responsabilidades, chico». Abriendo la ventana de un tirón, el clon, sin pensarlo dos veces, se preparó para saltar, pero un grito lo detuvo de su alocada acción. «¿Tú, a dónde vas?». El grito de Kelly le hizo congelarse en su lugar con él, moviendo su cabeza un poco fastidiado de que interrumpieran su salida dramática. Instantáneamente el miedo cubrió la mente de Kelly, pero ya estaba harta de este sentimiento. Claramente es solo un chico más, uno extraño, superpoderoso y un poco loco, pero una persona más al final del día. No había hecho daño a nadie ni tampoco se mostraba agresivo, claro, siempre y cuando no mencionen cosas delicadas sobre él. Aparte, el ayudo a Guy no puede ser tan malo. Pues Kelly Hamdon, soy una persona que desde su nacimiento solo ha corrido por su vida, escapado de monstruos y sufriendo heridas mortales. En resumen, no me siento muy bien quedándome en un solo lugar, así que iré a entrenar a cualquier lugar desolado. Nos vemos en la tarde, mocosos, se me cuidan. Sin pedir permiso, Fabius saltó de la ventana sin registrar las reacciones de los gemelos. «Oye, ¿y el que debe descansar soy yo?». Fue lo último que escuchó Fabius antes de que un remolino verde lo cubriera, cambiando su apariencia brutalmente. Extendiendo sus manos las usó dando una voltereta que le hizo ascender varios metros en el cielo cual pájaro. «¿Yo debería poder volar?», pensó Fabius, pero la realidad era otra. Su cuerpo cayó bajo la influencia de la gravedad, incluso si se concentró lo máximo posible para volar, simplemente nada pasó. Con un bufido cayó encima de una casa aleatoria y se tomó un momento para pensar. Ahora ya complete el primer paso, uno muy difícil por cierto. Conseguí la ayuda del grupito de los tres mocosos con mucho poder y poco cerebro, aunque eso está pronto a cambiar. Tocando su mentón, Fabius reflexionó unos momentos pensando qué debería hacer ahora. En estos momentos queda el paso 2, sobrevivir.
Con una sonrisa irónica Fabius se dijo que esto era un poco difícil. Bueno, no sé muy bien cuál es la escala de peligro de este mundo, pero eso será una investigación para otro momento, ahora creo que debería analizarme un poco. Claro, de forma en poderes y eso no en esa índole, en serio solo combate, por Dios, lo demás mejor que permanezca oculto para siempre. Dando un paso Fabius ya no tuvo ganas de quedarse solo con sus pensamientos y por eso saltó cubriendo decenas de metros casualmente. Aterrizando en un edificio al azar Fabius se balanceó un poco hasta recuperar el equilibrio con algo de dificultad. Sus ojos barrieron su alrededor y una sonrisa se dibujó en su rostro. Nada mal, pensó este antes de continuar su camino con otro salto. Entre voltereta y voltereta se alejó muchísimo de la casa de los Hamdon hasta que ese lugar se volvió nada más que un pequeño punto en el horizonte. Sería más fácil si pudiera volar, se dijo a sí mismo el clon mientras miraba los edificios y las construcciones aparecer y desaparecer en su visión. Entre otros salto pasó por un edificio de apartamentos y en este sus ojos negros miraron a una figura humana que comía tranquilamente en su visión. La persona, un chico bastante común, lo miró por unos instantes antes de que sus ojos casi se cayeran con Fabius viéndolo experimentar la más absoluta sorpresa que había visto en un ser humano en sus dos vidas. Dando un gesto con su mano Fabius contuvo la risa mientras la gravedad lo hacía caer de nuevo al suelo mientras sentía el viento fluir por su figura reconfortándolo y relajando su estresadamente unos momentos. Poniendo las manos en el cuello y cruzando sus pies Fabius se echó un relajo con este, cerraba los ojos para más comodidad. Puedo decir que recorrer una ciudad con un super salto es bastante divertido, la verdad, sinceramente nunca me imaginé que se sintiera tan bien. Con una risa saliendo de su boca, esta vez un poco más fuerte, su sentido del peligro se activó y rápidamente se puso en marcha. Tomando una cuerda amarrada en la esquina de un edificio Fabius se balanceó y cuando estuvo en el punto más alto se soltó y continuó su camino con naturalidad. Bajando la mirada estando sentado en el aire vio a las pocas personas en la calle con múltiples reacciones entre pánico, sorpresa y los más raritos intentando fotografiarlo con muy poco éxito, claro. Oye, es verdad, la gente me vio peleando con Hamdon. Quedándose callado un segundo Fabius reflexionó con un poquito de curiosidad. Posiblemente piensen mal de mí, claro, golpeé a su héroe, pero nada que me importa, no es como si me fueran a entrevistar o algo así. Aparte tengo muchos problemas como para importarme lo que piensas estos idiotas de mí. Pasando olímpicamente de los humanos salto de techo en techo, cruzando la ciudad en unos cuantos minutos hasta llegar a una zona desurbanizada donde el follaje era lo más predominante en lugar del concreto. Deteniéndose en un lugar que consideraba tranquilo y despejado, el clon se detuvo analizando el terreno a su alrededor con curiosidad. Puro bosque y pradera, sin ninguna presencia humana cercana. Oye, ahora que recuerdo es la primera vez que estoy en un bosque, bueno, según lo que recuerdo. Sintiendo la hierba por primera vez bajo sus botas, aparte del olor fuerte que emana las plantas a su alrededor, Fabius alzó una ceja curioso. El bosque era de hecho bastante bonito, pero sus sentidos estaban un poco sobreestimulados más de lo que estaba acostumbrado. Suspirando profundo apretó sus puños y siguió con su tarea actual. Si quería permanecer en una pieza, necesitaba una sola cosa y era más poder. Entre más poder tenga, más posibilidades de permanecer vivo. Hay regla elemental en cualquier mundo de cualquier universo, y la mejor forma para aumentar su fuerza es entendiendo mejor qué carajos puedo hacer y qué no. Entre sus poderes actuales el que más le interesaba es la telepatía, que no es tan simple como se piensa. Su telepatía tiene multitud de funciones, no solo la mera lectura de mental, también su dominio se extendía mucho más allá de eso. Como primer punto y el más obvio, puede leer la mente de los seres vivos siempre y cuando tengan pensamientos. Segundo, en cierto radio puede saber lo que ocurre, como una especie de dominio o campo que le avisa de la situación a su alrededor, aunque esta habilidad no la domina para nada y se le hace difícil interpretar las cosas que veía o sentía. Luego, para agregar, cuando estuvo inconsciente tuvo acceso a un poder mayor que llamo posesión parcial, la capacidad de ver a través de las personas como si poseyera sus cuerpos, una habilidad muy interesante. LS verdad. En resumen, tiene mucho que mejorar, aunque la duda de por qué su dominio poseía un rango menor y por qué ya no podía usar posesión seguía rondando por su mente. Quizás mis poderes son como un volcán, al momento de despertar llega a su punto máximo y luego va mermando poco a poco hasta estabilizarse en un punto más bajo, entonces eso explicaría por qué eran tan fuertes en un inicio, aunque no siento que sigan disminuyendo, todo lo contrario, va aumentando a paso lento, pero seguro, lo cual me deja confundido. Bueno, supongo que luego lo averiguaré, ahora estoy para otros negocios. Al dejar caer esas últimas palabras, los ojos del clon se movieron ligeramente hacia una presencia cercana.
Un pequeño animal, una ardilla marrón, caminaba sobre la copa de un árbol cercano, dejando un rastro de sangre tras del posiblemente había sido herida por algún accidente o por un depredador. Bueno, eso me sirve. Con un movimiento Fabius cruzó la distancia entre ambos en instantes y tomó a ese animal con su mano, apretando su cuerpo firmemente sin permitirle escapar. La criatura capturada en manos humanas chilló e intentó morder su mano, pero solo terminó con sus dientes adoloridos y su mandíbula ligeramente dañada. Ardillitas y una maldita espada de luz no fue capaz de hacerme daño menos los dientes de un animal. Con una sonrisa con algo de desdén acercó al animal a su figura y de inmediato su mente se expandió tocando la del animal. En ese momento imágenes, ruidos y sentimientos llegaron a él, principalmente miedo, ira, instinto de lucha o huida y demás. Obvio, nada demasiado complejo. Después de todo, es un mero animal, no es ni un 1% de lo inteligente que es un humano, y crear pensamientos legibles y complejos era nada más que un sueño imposible para el animal. Esa gente que quiere hablar con los animales si son menudos tontos. Negando con la cabeza extendió su dominio, analizando la figura del animal con detenimiento. La imagen mental de una herida apareció en su mente. Cortes profundos, y de esta forma dudo que fuera algún accidente. Pensando unos momentos llegó a la conclusión más obvia. Mordedura de un animal, es bastante profundo y diría que morirá en muy poco tiempo. La criatura, al verlo tan de cerca, sintió un miedo demencial tanto que empezó a temblar y sus pupilas se dilataron solo ante su mera figura. Las emociones de miedo llegaron a través de su conexión a su mente y Fabius empezó a entender algo. Oye, creo que tengo una especie de pasiva, como una aura de miedo. Usando su otra mano tocó su mentón y pensó ligeramente. La gente en la calle me temía, los amigos de Hamdon y su hermana me temían, la gente en ese bus no se atrevía a mirarme y ahora este animal me teme. Esto no es casualidad. Aparte, solo en muy pocas ocasiones gente no me teme, siendo cuando el tipo ese me ayudó con la comida, que no recuerdo su nombre, pero se puede explicar con que en ese momento no tenía poderes. En segundo, Fabius formuló una pequeña teoría de lo que ocurría, posiblemente al tener esa supuesta energía negativa provoque miedo en la gente a su alrededor. Pero el imbécil del original claramente no se ve afectado. Oye, espera un segundo, ¿eso significa que al tener el aspecto positivo atrae a la gente a su alrededor? Bueno, no es como si me importe. Dejando ese tema tan inútil, alzó su mano, y como salido de la nada un brillo verde se materializó en su mano enguatada. Si ya de por sí el animal lo miraba como con miedo, ahora que vio ese brillo tan macabro, el horror en su rostro ahora no tenía nombre. La ardilla ya no se resistió, demasiado ocupada muriéndose de miedo, y en ese momento ese brillo lo tocó. Su cuerpo se iluminó y el poder negativo corrió por sus venas hasta su herida, empezando a alterar sus células. Su estructura interna tembló y la herida cerca de su torso empezó a curarse a una velocidad visible a simple vista. Los ojos de Fabius brillaron en verde mientras miraba el proceso, tanto con sus sentidos tanto físicos como con los espirituales. Interesante, funciona, pero es un poco lento, se dijo el clon, bastante satisfecho por el resultado aunque disgustado por el lento proceso. Aumentemos una energía. Incrementando un poquito su poder, el bombeo extra aceleró la curación del animal, pero al mismo tiempo empezó a mutarlo de maneras impredecibles, un daño celular que el clon notó de inmediato. Su pelo se cayó, su vitalidad se perdió y a este ritmo moriría casi seguramente. Entonces mi teoría era verdad, aunque no del todo. Deteniendo su poder y retirándolo, Fabius volvió a tocar su mentón en contemplación. Al parecer el poder negativo puede curar a cualquier forma de vida siempre y cuando no se pase cierto margen de inyección, de lo contrario ésta sufrirá daños severos. Anotando ese detalle, Fabius analizó vagamente al animal concluyendo que podría curarse por su cuenta, por lo tanto ya no había necesidad de gastar tiempo en él. Arrojándola casualmente tras del Fabius, ni la miró y pensó en lo que significa eso. Entonces el poder negativo bien usado puede ser un arma interesante. Extendiendo su mano, Fabius vio como brillo de un verde luminoso. Su poder crepitó, pero esto ya no sorprendió al clon, el cual tocó un árbol al azar. El poder negativo se inyectó en la figura rugosa del árbol, el brillo hizo que a una velocidad visible a simple vista se marchitó rápidamente. Su corteza se puso gris, sus hojas se cayeron y en solo unos momentos el árbol estuvo casi al borde de la muerte ante semejante veneno. Retirando la mano progresivamente el doble, analizó sus reservas de poder, notando cómo había gastado una cantidad de poder un poco muy grande, casi intolerable. No mierda. Él maldijo en voz alta mientras su ojo tembló un poco. Soy literalmente un precoz, apenas uso un poco de poder y termino casi vacío. Jalando su cabello, este molesto problema volvió a tocar su puerta. Hay tantas cosas que hacer, tantos experimentos, pero mi poquito poder no hace nada más que fastidiar y retrasarme. Y lo peor es que dudaba que hubiera una solución sencilla.
Esto se debe a que no es que su anillo esté dañado sino a que la energía negativa es muy fugaz. Este se ve cuando su yo original igualmente perdió el poder que le dio casi al instante. Al final solo había dos opciones: una, encontrar una manera de convertir ese elemento en uno más estable, o dos, aumentar su cantidad a lo bruto hasta que esa cosa deje de molestar. Las dos formas son muy difíciles, así que solo queda tratar de disminuir su consumo al mínimo posible. Marchitar un mero árbol gastó un 10,33% de poder, semejante consumo era imperdonable. Lo que más gasta poder es regeneración, y el deterioro tal vez pueda agilizar el proceso y ahorrar la máxima energía posible. Con ese pensamiento en mente, Fabius continuó con su prueba de sus otros poderes. El dominio con un rango de más o menos 70 metros, este le permitía saber lo que ocurría a su alrededor, aunque el problema es que es activo. Si él no lo usa activamente, el dominio no sirve, junto con que la sobrecarga sensorial solo me permite usarlo por unos cuantos minutos. Como otra prueba de sus poderes mentales, uso la habilidad que uso con la chica hermana de su clon, el cambio. Con este poder podía enviar sus pensamientos u emociones a otras mentes como una especie de conversación o intercambio. Al probar la habilidad antes dicha con una araña como prueba, esta pobre criatura sintió como Fabius le compartió la emoción que él consideró la mejor de todas, la emoción al pelear. La araña de inmediato tembló ante semejante sentimiento de una criatura con cerebro superior y luego experimentó una exaltación comparable a una bomba nuclear en su mente. Esta se revolcó, saltó y entró en un estado enloquecido, atacando a cualquier cosa en su rango. Hasta que luego de un minuto esta entró en catarsis y se quedó tirada en el suelo sin moverse, aparentemente muerta. Uy, creo que se murió. Dándole un golpecito con su mano, Fabius chasqueó la lengua y reflexionó sobre los eventos anteriores. Extraño, supongo que las mentes inferiores no pueden tolerar los pensamientos de las superiores. Muy interesante. Al pasar unos minutos y ver que nada ocurrió con el araña, Fabius se encogió de hombros, confirmado su muerte, antes de dejar el tema y pasar a lo siguiente. Veamos, todos estos poderes son excelentes y con muchísimo potencial de mejora. Todo esto, junto con que mis reservas mentales eran más extensas que las del anillo, significa que no se necesita tener tanto cuidado con el desgaste como con sus poderes provenientes del anillo. Con estos resultados, Fabius tuvo algunas ideas nuevas. Como por ejemplo usar su dominio para volverse aún más intocable de lo que ya de por sí era. Bueno, ese entrenamiento tan técnico será para otro momento. Ahora necesito aprender a ser más fuerte. Enderezando su cuerpo, Fabius estiró sus articulaciones y crujió su cuello con un gesto. Debo verificar si mi poder se mantiene siempre constante o por el contrario puede aumentar como mis esfuerzos. En sus recuerdos tal cosa no quedó muy clara, o sea, caricaturas, mijo, nadie le da mucha atención a eso, pero digamos que eso se vuelve crucial en mi mundo. Con un ligero suspiro para calmarse, lanzó un golpe al aire con una buena parte de su fuerza. Con el simple movimiento, una corriente de viento salió disparada a una velocidad tremenda. En línea recta, una multitud de árboles se retumbaron antes de destrozarse, dejando una cabeza de destrucción donde solo había tierra seca. Una destrucción considerable. Reflexionó el clon al ver que en un radio de decenas de metros no había más que tierra y polvo, aunque las cosas no eran tan simples. Los árboles a cientos de metros fueron severamente dañados, aparte había una pantalla de polvo que cubría su visión normal. El polvo levantado llegó a sus fosas nasales y su rostro de inmediato se torció horriblemente. Fabius se tapó la boca de inmediato y se giró estornudando con fuerza. El viento volvió a crujir, pero esta vez con mucha más fuerza, junto con grietas se extendieron en el suelo cual telaraña. En un amplio radio con Fabius como centro, todo fue destrozado como si un misil hubiera caído en el lugar. El mini terremoto, la destrucción y el polvo hicieron que los animales del bosque chillaran, gritaran o rugieran antes de salir disparados a todas direcciones con un miedo brutal de semejante cataclismo sin precedentes. En el centro de esa destrucción, el clon se limpió el polvo de su ropa y usó su capa en forma de murciélago para limpiar los mocos de su cara. Alergias, carajo, tengo malditas alergias, te maldigo, Hamdon, a ti y a tu ad lleno de alergias. El clon maldijo en voz alta, con su cara ligeramente roja, en especial su nariz. Creo que cometí un grave error al ir al bosque. De repente Fabius tuvo otra vez ganas de estornudar, pero lo contuvo con fuerza. Limpiando aún su cara con mocos y con lágrimas en sus ojos, el clon bufó, pero no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Vino aquí a entrenar y sin importar qué tan difícil sea, eso haré. Apretando sus dientes se decidió y empezó a probar sus otras habilidades. Cualidades mejoradas para a través de los días podrían aumentar artificialmente. Luego de un tiempo desconocido en un cráter en algún lugar del bosque, el clon estaba destransformado, tirado en el suelo mientras ligeras gotas de sudor bajaban por su frente.
El cansancio recorrió su figura mientras su pecho subía y bajaba rítmicamente. ¡Qué dolor! Él se dijo mientras limpiaba el sudor de su frente con su mano izquierda mientras trataba de mantenerse lo más calmado posible. Analizando su cuerpo vio como su energía negativa bajó muchísimo y era obvio el porqué. Según recordaba, el poder del original viene del poder positivo y necesita de la naturaleza para recargarse. El suyo, por el contrario, necesita un ambiente lleno de toxinas como la gran ciudad, por ejemplo. O sea que si ya de por sí no duraba mucho en un bosque, su resistencia ya mala se redujo a casi nada. Tomándose otro momento para descansar, el clon entendió más profundamente su fuerza. En su segunda pelea con Hamdon lo empezó a comprender y ahora comprendía un significado más profundo. Un mono con una metralleta, una buena forma de describirnos la verdad. Con un sondeo básico descubrió que le quedaba un 34% de poder en el anillo, un desgaste brutal. Después de ese acontecimiento varios días pasaron en un parpadeo. En su mundo tan alocado, extrañamente el clon vivió este tiempo en una calma inusual. Pero lo importante para Fabius no fue la mera gente común, sino ver cómo esos niños iban y venían estas semanas. En especial Hamdon, quien pareció haber cambiado un poco, lo cual era buena señal. Aunque lo raro es que nunca le pidieron ayuda, o sea, es su problema, pero el trato es que él me daba algo y yo lo ayudaba a cambio. Como un ser muy orgulloso, Fabius seguiría el trato, pero supongo que simplemente no lo necesitaban. En cuanto a cómo aprovecho el tiempo libre, fue experimentar consigo y mismo y practicar todos los días casi sin. Sus capacidades mentales aumentaron bastante, las capacidades de control de energía negativa aumentaron un poco, esto le permitió disminuir un poco el desgaste brutal que tenía y mejorar sus capacidades temporalmente, concentrando poder en un solo punto y no dejarlo fluir a lo loco como normalmente ocurría. Como otra curiosidad, su poder físico aumentó notablemente, una clara confirmación de que efectivamente su poder no es estático, sino que aumenta con el tiempo, una noticia predecible pero bastante buena en general. Y como último detalle, su cuerpo hecho de magia, ciencia y radiación cambió un poco. Al principio no le prestó atención, pensando que simplemente eran efectos secundarios de sus entrenamientos, pero ahora era imposible de pasar por alto, aunque lo bueno es que sabía perfectamente lo que ocurría, una capacidad originaria del cuerpo en que se encontraba. En la cueva completamente vacía, una sombra se arrastró desde el suelo como una maraña de telarañas negras. De esta negrura una cabellera verde se materializó y en unos instantes apareció una figura pálida con tez ligeramente verde y vestimentas de tono apagado. «Inteligencia abominable», exclamó Fabius con una molestia evidente y sin muchas ganas de hablar. Tener que charlar con esta maldita IA era lo que menos quería, pero actualmente era casi una obligación. Necesitaba algo urgentemente y solo esta basura podría ayudarlo. «¿Qué cuerpo más curioso tienes?». Una luz azul iluminó los ojos del clon, aunque este casi ni le prestó atención. Mirando la nueva figura virtual que se materializó frente a él, Fabius apretó sus puños y, tragando su orgullo, habló con severidad. «Máquina, no estoy aquí para irme por las ramas, necesito algo que Hamdon tiene y yo no». Abriendo sus plasmas mostró sus manos vacías como enfatizando su punto. «Hamdon tiene armas, máquina, yo no, y eso me debilita mucho y me expone bastante al pelear. Necesito unas de preferencia de largo alcance». «Oye, creo que estás un poco fuera de lugar». La figura virtual en forma de labios rosa sonrió ligeramente como si disfrutara cada momento de esta charla. «Retoño, si vienes a pedirme algo mínimo, deberías ser un poquito más amable, pero por suerte para ti yo no guardo rencores. Además tiene el ADN de Gai, lo que significa que tienes un nivel de autoridad suficiente para ordenarme. Al menos alguien la programó bien». Fabius, al escuchar tales palabras, se sorprendió un poco, pero no era tan estúpido como para simplemente creer así como así. Él debe aún mantenerse atento a cualquier truco sucio de esta cosa. Volviendo a la realidad, continuó hablando con calma. «Y bien. Máquina, ¿tienes armas que pueda usar?». Moviendo su mano, Fabius hizo un gesto de corte demostrando algo. «Espadas de energía, pistolas, lo que sea, me adapto muy bien siempre y cuando sea un arma de largo o mediano alcance, tú sabes». En ese momento la IA se quedó en silencio unos momentos antes de responderle casualmente con su voz, que para el clon era tan molesta. «Comprendo, retoño, tienes envidia del otro, entonces como la buena persona que te ayudaré con tu mini problemita». Antes de que Fabius pudiera preguntar, distintos artefactos se movieron a su alrededor. Las máquinas pasaron de un lado al otro y al cabo de unos segundos un cilindro se alzó frente a él y al momento unos brazos metálicos sacaron algo que brilló con una luz blanca. «Retoño, esta es un arma perfecta para ti». Esa voz femenina robotizada exclamó y los brazos bajaron el artefacto a la altura del clon. «¿Tan rápido?».
Entrecerrando los ojos por ese brillo, Fabius extendió su mano y lo tomó con firmeza mientras analizaba la figura de dicho objeto. Un bastón, no un báculo blanco como un cristal y con una decoración de media luna en su punta, también de color blanco amarillento como el resto del bastón. Sosteniendo ese objeto sorpresivamente bastante ligero, la cara de Fabius se llenó de signos de interrogación y movió su cabeza a un lado desconcertado. ¿Y esta cosa? No se siente para nada como un arma, más parece un juguetito. Fabius preguntó a la IA en la pantalla frente a él con un poco de decepción en su figura. Báculo de jade. Sheila explicó y el clon, ligeramente interesado, hizo un gesto para que continuara. Es un artefacto de la tía de Guy, obtuvo como un pequeño regalo de un amigo cercano hace años. Ajá, muy bonito, pero sin sonar desagradecido ni nada. Pero ¿no sería más fácil darme las mismas cosas que Hamdon? Tú sabes, la espada y eso. Interrumpiendo en seco, el clon empezaba a creer que esta cosa le estaba tomando el pelo. Primero, niño, se llama labial láser, y segundo, al instante imágenes holográficas aparecieron frente a los ojos del clon, reemplazando la figura de la IA en la enorme pantalla de cueva. Las armas de Shizao se basan en la energía del glamour. ¿Glamour? Interrumpiendo de nuevo a la IA, Fabius volvió a estar aún más confundido que antes. ¿Qué mierda es eso? Es la parte positiva de tu energía, retoño, se llama glamour o glam para abreviar. Como sea, continúa, no me importa cómo la llames. Encogiéndose de hombros, el clon ni le importó la innecesaria acción de nombrar ese poder y más prestó atención a la nueva información que le daría esta cosa. Como te decía, retoño, las armas de la verdadera Shizao dependen de ese poder. Si tu persona las usaras, digamos que tu energía tan grotesca y venenosa las dañaría en un parpadeo de forma casi irremediablemente apenas toquen tus manos. Grotesca es una palabra muy fuerte. Frunciendo el ceño, Fabius se enojó un poco, aunque lo dejó pasar al cabo de unos segundos. Bien, comprendo, no puedo usar nada de lo que usa Hamdon, pero ¿qué hace esta mierda entonces? Absorbe cualquier tipo de energía y puede redirigirla de distintas formas. Imágenes de un hombre desconocido aparecieron en el holograma frente a Fabius, específicamente un hombre vestido de blanco y con una máscara negra que cubría por completo su rostro. Fue desarrollado por el autoproclamado controlador, un héroe que falleció hace un tiempo, una verdadera lástima. ¿En serio? Muy interesante, cuéntame cómo lo creo. Es una creación en base a sus poderes, la capacidad de controlar el cristal, una habilidad innata que a mi parecer es bastante hermosa. ¿Cristal, eh? ¿Cómo funciona? Su cuerpo generaba una proteína especial que creaba cristales en su piel que lo protegían, absorbiendo energía cinética de los ataques y redirigiéndola casi como un taque, aunque lo hacía bastante lento, la verdad. Después Agnes vio el potencial en sus cristales y el resto es historia. Ajá, muy bonito y todo, pero si sirve conmigo. Inténtalo. Con esas palabras Fabius no dudó y con su mano derecha tocó el bastón, balanceándolo unos momentos acostumbrándose a su peso y forma. Al terminar su mini sondeo, el clon se concentró un poco y al final la energía verde salió de su mano fluyendo lentamente al báculo blanco. Sorprendentemente, este absorbió el poder extraño en su anillo y junto con eso su composición cambió, pasando de blanco a un verde negruzco hasta que se estabilizó en un negro puro. La visión de tal suceso sorprendió un poco al clon, quien apretó el báculo con más fuerza. Este, antes tan frágil en sus manos, se había vuelto mucho más firme que antes. Interesante, el tipo ese seguramente era un tanque. Balanceando la cosa, Fabius pensó que con su nueva dureza serviría perfecto para golpear. Pero claramente aún faltaba algo. ¿Qué más hace exactamente esta cosa? Absorbe poder, se hace más duro y luego utiliza el poder absorbido para atacar, entonces el ciclo se repite. Nada demasiado complejo, la verdad. ¿En serio? Pensando unos segundos, Fabius pensó por unos segundos y luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Veamos qué tan ciertos es lo que dices. Moviendo el báculo en su mano, el clon apuntó a una parte despejada de la cueva. Sin saber cómo debería de activar el arma, simplemente extendió su mente intentando controlar el poder igual que lo hacía con el anillo. Extraño, esto se siente diferente. El poder verde, furioso como un animal salvaje, era bastante más dócil en el báculo, haciéndolo increíblemente más fácil que controlar que nunca. No, espera, no me digas que puedo hacer eso. La emoción brilló en su rostro y de repente su agarre en el báculo se hizo más fuerte. Con un pensamiento extra, una parte de la energía en el báculo se liberó de golpe, reflejando una luz verde en dirección al techo rocoso, provocando un estallido que hizo retumbar la cueva. Quedándose atónito, el clon miró cómo los pequeños fragmentos de cristal y piedra caían en su cuerpo y sus alrededores, aunque tal pequeñez no podía importarle menos en estos momentos. Es tan fácil y tan fluido.
Antes había intentado en sus prácticas intentar manipular esta cosa verde para manipularlo externamente, pero la dificultad absurda que requería controlar su poder lo hizo imposible, al menos a un nivel que valiera la pena el esfuerzo. Pero esto cambiaba más cosas. El clon bajó el báculo haciendo que el báculo toque el suelo a su lado. Con un gesto de su mano limpió el polvo en su cuerpo, evitando en el proceso que éste llegara a su nariz. ¡Qué ganancia inesperada! Un arma que puede servir tanto para ataques de corto alcance como de largo alcance, esto es mucho más de lo que esperaba en un inicio. Al terminar de limpiarse, Fabius apoyó su cuerpo en el báculo tomando una postura más relajada. Inteligencia artificial, debo decir que estoy un poco agradecido, no eres tan poco confiable como creía. Con una pequeña risa el clon no podía evitar imaginar lo que podría hacer con semejante cosa en sus manos, era en última instancia el mejor complemento posible, casi como si fuera hecho a la medida para él. La alegría que sentía Fabius fue grande, pero aún así trató de mantener su expresión indiferente, algo que logró con algunas dificultades. Su rostro rápidamente dejó su sonrisa a un lado y volvió a su típica expresión vacía. Oye, ya tengo la duda, ¿hay más armas de este estilo? Ante la pregunta, la figura en la pantalla se movió de un lado al otro con firmeza. No. Sheila respondió a secas, con el clon un poco confundido ante esa respuesta. O sea, ¿esta es la única arma que tienes en tu poder? Maldita sea, el legado heroico del original lleva existiendo por un largo tiempo, no digo que tienes que ser una armería con patas, pero me parece sospechoso. Niño, no es tan fácil como crees. La IA puso de forma más mental que todo los ojos en blanco y respondió la pregunta como si fuera algo obvio. Primero, yo no llevo existiendo por tanto tiempo, solo unas pocas décadas, y segundo, el tema no son las armas, el tema es tu fuerza. ¿Fuerza? Sí, fuerza. Las armas que tenemos aquí son bastante ordinarias y muy frágiles. Con solo un toque se destruirían, aparte las pocas que hipotéticamente aguantarían tu fuerza están hechas de glamour, y la verdad no quiero perder esas reliquias por tu poder tan grotesco. Como ya dije, decirle grotesco a mi poder me parece exagerado, y pasando a otro tema, supongo que es lo único medianamente decente que obtendré de ti. Fabius exclamó solo para que un segundo después se quedara mirando el techo cubierto de cristales con una nueva idea. Sus ojos reflejaron esa luz fastidiosa, pero al momento creyó entender la naturaleza de esa cosa. Esa mierda de arriba son artificiales, ¿no? Sí, los cristales son el poder de las portadoras anteriores. Respondió vagamente Sheila lo más breve posible. Vaya. Sin mucho interés en saber más de la historia de esa gente, Fabius entrecerró los ojos y se quedó en un silencio sepulcral. No estaba molesto o triste, simplemente se tomó un momento de calma para digerir un poco los sucesos del día de hoy. Hasta que una firma familiar se saltó todos los límites de sus poderes y penetró su conciencia al afuera cual cuchillo a la carne. Y yo que pensaba que el día sería bueno, murmuró el clon recuperándose rápidamente de la sorpresa y entendiendo quién era esa persona. El suelo se tambaleó un poco y una luz iluminó un poco la habitación. Cerca de su posición un aparato en forma de silo del que iba del piso al techo se movió y una estructura similar a unas puertas automáticas se abrieron al cabo de unos momentos. Desde ese aparato similar a un ascensor, su doble exacto que no ha visto en todo el día entró con una caminata algo tambaleante. El chico de cabello rojo un poco alterado hizo un sondeo fijándose en el polvo rocoso en el suelo antes de darse cuenta de que su clon estaba en ese lugar. ¿O estás aquí?, exclamó Guy sorprendido, ignorando por completo el desorden y fijando su atención de Fabius. Si Hamdon llevo aquí todo el día, y por cierto, ¿dónde carajo estabas? Abriendo sus ojos ligeramente cansados, el clon se paralizó un poco sorprendido al ver el estado del niño. Golpes, moretones y un poco de sangre que le corría por el rostro. ¿Qué te pasó? Bueno, jaja, las cosas son complicadas. Rascando su cabeza por el imprevisto, Guy se sintió un poco incómodo. En los últimos días, Fabi, las cosas se han vuelto difíciles. Ante sus palabras la IA se movió, mostró imágenes sorprendentes al dúo. En las partes este de la ciudad han habido ataques a gran escala de criaturas muy fastidiosas, explicó el original mientras la pantalla mostró la situación de la parte costera, donde solo había pura destrucción y cuerpos de cosas que Fabius no reconoció. Todo esto, Fabi, se debe a críptidos de distintos tipos posiblemente atraídos por la aglomeración humana y tal vez algo más. Al terminar su explicación, Guy vio la reacción del clon, quien se mostró confundido. ¿Críptidos? Monstruos, para que entiendas. Guy respondió secamente. Molestos, grandes en número y sin ningún miedo a morir, lo cual los hace mucho más peligrosos. Vaya. Fabius pensó con una seriedad que pocas veces había sentido antes.
Supongo que no me di cuenta debido a que dejé saltar por los edificios para transportarme, sino que me teletransporto usando las sombras. La nueva capacidad de Fabius de hecho es originaria de Shizab, convertir su cuerpo en sombras negras y moverse entre ellas como habilidad de tipo desplazamiento. En cuanto a su origen, Fabius no tenía ni la menor idea. Obvio no era proveniente del anillo porque se puede usar sin su influencia. Pero eso será un pensamiento para otro momento. Pero tal vez me metí mucho en mi mundo. Quitando esos pensamientos de su mente, con un gesto hizo la pregunta que le estaba molestando. ¿Se puede saber por qué no me habías dicho, mocoso? Lo tenía bajo control. Guy habló repentinamente con algo de frustración. Literalmente todo se salió de control muy rápido. Al principio eran fáciles de vencer, pero ahora esos malditos monstruos son una horda interminable. Matas uno y 100 viene a reemplazarlo. De puro milagro pude contenerlos esta vez, pero no sé si pueda la próxima. Limpiando el sudor que le corría por la frente, Guy tuvo el miedo real de que las cosas se le salieran de las manos. ¿Tan malo es? El clon se sorprendió bastante y de hecho dejó a un lado su postura relajada. Rosa, dime cuántos muertos. Ninguno por el momento. Suspirando, Guy respondió agraviado. Naciste hace poco, así que no lo sabes. Estas emergencias, aunque raras, no es imposible que pasen. Muchas ciudades caen ante criaturas críptidas o en manos de mafias y dependiendo de la gravedad de la situación se hace o no algo al respecto. Por ende hay métodos y rutas de evacuación claras, pero eso no elimina el problema. Recargándose en la pared rocosa, Gaj intentó mantener la calma. Y también no te dije nada, es que quería que te adaptaras antes de empezar en esto. Esto último lo dijo en voz algo baja pero igualmente audible. Enseguida Fabius puso los ojos en blanco mostrando una expresión de puro desdén. ¿Así que te preocupas por mí? Mocoso, tú me metiste en esto. Con un estallido de ira tomó el báculo en su mano y golpeó el suelo de metal con la punta de su bastón. Tú propusiste el trato y tú sabías lo que podía pasar y aún así lo hiciste, pelear por tu causa a cambio de que me ayudaras. No me malentiendas, no tengo problema con eso, pero ahora que las cosas han escalado tanto, no me vengas a decir que quieres que me adapte primero. El agarre en el báculo de Fabius se magnificó y ligeros destellos verdes iluminaron los alrededores. Tú fuiste quien me puso a pelear cuando yo no tengo ninguna responsabilidad con nada ni con nadie aquí, no lo olvides. Cambie de opinión, ¿ok? Apretando sus dientes, Guy también se enojó un poco. En mi defensa antes tenía una visión muy infantil y estúpida. Sí. Guy volvió a suspirar, pero esta vez con mucha más fuerza. Escucha, si no quieres hacer esto lo entenderé, encontraremos algún lugar para que vivas y no sabrás de esto nunca jamás de mí esto. No recuerda, te dije que no te me confundas. Con una sonrisa un poco más grande en el rostro, Fabius interrumpió sin dudarlo un solo momento. No me importa pelear, al contrario es una actividad divertida, pero no vuelvas a actuar como si yo fuera tu muñequito que necesita tu ayuda o si no me romperé ante cualquier briznita que me golpee. Tú hiciste el trato, tú lo sigues hasta el final sin peros, ¿entiendes? ¿No perdonas una verdad? Sorprendido ante tal regaño, Guy sonrió con la más pura ironía que nunca experimentó en su vida. Él se tapó la cara con su mano sin saber cómo debería sentirse. ¿En serio se supone que yo soy el mayor? Con una risa vaga, Guy frunció ceño al sentir el dolor repentino que involucró ese pequeño acto. Tienes razón otra vez, lo siento por eso. No te preocupes, es una buena señal, empiezas a comprender un poco tu labor, por eso sentiste culpa al compartir ese peso, ¿no es así? Con un movimiento los ligeros destellos verdes desaparecieron y Fabius puso el báculo en su espalda, acompañando la risa de Guy. Fabius no se enojó por mucho tiempo, dejando pasar esa pequeña ofensa casi de inmediato para cambiar a algo más importante. Fabius hizo una serie de preguntas sobre la naturaleza de esos seres, con Guy y Sheila respondiendo lo mejor que podían. Esta cosa críptidos son criaturas de un origen claro y con características difusas. Las cosas esas se registraron por primera vez hace 30 años y desde ese entonces son un peligro constante en el mundo. Los críptidos vienen de muchas formas distintas, dependiendo de su lugar de origen, pero comparten las características de que nadie sabe de dónde salen o siquiera cómo se reproducen. Entonces esa serpiente que casi me mata era un críptido. Fabius pensó luego de la pequeña explicación de los presentes. ¿Qué tan fuertes son? Preguntó Fabius. Lo más interesante a su opinión era su peligrosidad. Niño, depende bastante del tipo de críptido. Sheila se adelantó en la explicación. Algunos son hasta más débiles que un humano y otros llegan a la escala incluso de amenazar ciudades enteras por sí solo. ¿Ciudades enteras? Semejante revelación fue tan grande que dejó paralizado por unos momentos a Fabius. Él miró a la máquina y luego al original, esperando que le dijeran que era alguna clase de broma.
Pero para su pesar nadie habló. Mierda, al final no fui paranoico, este mundo es muchísimo más peligroso que su versión animada, lo bueno de esto es que mi esfuerzo no fue en vano y lo malo es que debo seguir entrenando como un enfermo mental. Volviendo a su aparente calma miro a Guy con seriedad. Hablaremos de esto luego, por ahora límpiate que te ves horrible. Antes de que cualquiera de los presentes pudiera preguntar o siquiera pensar, Fabius desapareció en sombras desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado ahí. La reacción de Guy fue de hecho bastante graciosa, con él dando un paso atrás incrédulo. Sus ojos se abrieron y miró a todos lados buscando al clon desaparecido. Oye, ¿qué fue lo que pasó? Habló el chico en voz alta solo para que una pequeña risa le respondiera y la luz en la pantalla desapareciera de repente dejándolo solo en la cueva. Completamente solo, Guy estuvo un poco asustado, confundido y curioso, pero al ver que nadie respondería sus preguntas solo suspiró y se dirigió a una de las muchas habitaciones en la cueva. Fin del video.